A diferencia de la guitarra eléctrica, la acústica, el banjo y otros instrumentos de cuerda pulsada, la guitarra española desarrolla una técnica que se basa completamente en pulsar las cuerdas con los dedos de la mano derecha, buscando con ellos de producir un sonido limpio, claro y con cuerpo. Mi nombre es María Rosario y en este canal voy a estar subiendo videos para ayudarte a crecer en el mundo de la guitarra clásica. Si nunca estudiaste nada de guitarra, como si ya empezaste a dar tus primeros pasos, este canal te va a servir para entender varios conceptos relacionados a este instrumento e ir creciendo en el desarrollo y conectar con ese músico interno que todos tenemos. Quédate hasta el final del video, así podrás conocer por qué la guitarra es un instrumento tan apreciado en todo el mundo. Si te está gustando este contenido y si quieres seguir aprendiendo y progresando, no dudes en suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y la campanita para no perderte ninguno de mis videos. La característica principal que define el sonido es justamente el contacto directo que tendrán nuestros dedos con la cuerda, pudiendo producir incluso diferentes tipos de sonidos y variando el color según la posición de nuestra mano y fundamentalmente según cómo y en qué medida involucremos la yema y la uña de nuestros dedos. Otra idea que nos permitirá entender cómo se toca la guitarra clásica es que conozcamos al menos un poco diversos instrumentos de la familia de la guitarra como el laúd barroco y la vihuela, que también basan su técnica en el toque de los dedos. Como ustedes ven, para tocar la guitarra clásica se deben combinar las yemas de los dedos con las uñas y la posición de la mano para pasar por la cuerda y lograr dicho sonido. El repertorio más importante de la guitarra clásica o española se desarrolla bajo la idea de una orquesta en miniatura, dado que la guitarra es capaz de producir diversos timbres o colores según el punto donde se pulse la cuerda, sumado al registro de la misma. Es decir, que por ejemplo, si pulsamos la cuerda del lado del diapasón o tastiera, producirá un sonido de tipo suave o aterciopelado. Mientras que si la pulsamos más hacia el puente, donde la tensión de la cuerda es mayor, produciremos un sonido más metálico. Obviamente que más allá de estos extremos que acabo de mencionar, se puede encontrar puntos medios, a partir de lo cual se abre todo un mundo de posibilidades. Eso es todo por hoy. Recuerda que el mejor momento para empezar fue hace 20 años y el segundo mejor momento es ahora. Espero serte útil con esta información, que pases un día espectacular y nos vemos en el próximo video.